estamos en un episodio nuevo de Cuarto para las 4. Hoy me acompaña Claudio Flores Tomás, experto en comunicación para hablar de inteligencia artificial, noticias falsas y desinformación. Vaya cóctel explosivo que tenemos para el futuro, querida Ana Paula. Este episodio de Cuarto para las 4 es Cuarto para las 2. Nos acompaña Claudio Flores Tomás. Él es consultor en comunicación para platicar de un tema que me parece fascinante, sobre todo en un año con tantas elecciones en todo el mundo, el año de más elecciones en todo el mundo, y platicar de lo que es los fake news, acompañado de una herramienta como la inteligencia artificial. Porque si antes eran fake news, ahora encima de todo, súmale inteligencia artificial. Claudio, gracias por venir. Un gustazo estar aquí contigo, querida Ana Paula, porque además pues hemos tenido muchas interacciones en distintos momentos, analizando lo político, analizando lo electoral y ahora analizando lo digital, que también esas tres esferas están, diría yo, chocando sistemáticamente y dándonos procesos electorales y procesos en general de información y comunicación, donde ya nos acostumbramos a las noticias falsas y a la desinformación. Mira, dicen la frase esta de la noticia falsa versus la verdad, que cuando las noticias falsas ya dieron la vuelta al mundo, la verdad apenas está amarrando las agujetas. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Pues en estos momentos en donde estamos tan polarizados, la gente tiende a leer, a recibir información de solamente fuentes que su algoritmo les otorga, o si eres un lector de periódicos y por ejemplo vives en Estados Unidos y eres liberal, pues quizás leerás el New York Times, y si eres un conservador vas a leer el Washington Post. Entonces, este reto, ¿qué te parece? ¿Estamos en el peor momento o esto ha sido así pues desde años, cuando habían palomas mensajeras para enviar la información? Mira, yo creo que primero la desinformación y las noticias falsas creo que acompañan al ser humano con su capacidad de contar historias. Es decir, si me buscáramos quizá la primera noticia falsa o la primera desinformación, tendríamos que irnos a una pintura rupestre en una caverna y ver que el bisonte que dibujó ahí el cazador o la cazadora, quién sabe, era más grande que el que cazó. Eran recolectores. Bueno, quién sabe, ¿no? Hay tantas historias sobre la prehistoria. Pero a lo que voy es que ese bisonte ahí, pues no sabemos si era más grande o más chico que el que verdaderamente cazó una persona en esa época. Y es un juego, obviamente, estoy jugando con el hecho de que las historias humanas, somos personas, digamos, formadas para consumir historias y narrar historias, y esta oralidad nos sigue acompañando, me parece, querida Ana Paula. Entonces, las noticias falsas son parte intrínseca de nuestra relación narrativa con la realidad, ¿no? Yo me acuerdo, esto es, ya estamos hablando del mundo moderno, pero no la actualidad, esta narración de Orson Welles de 1984. No es cierto, de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Fue una adaptación de La Guerra de los Mundos en la radio, y en un entonces muy joven Orson Welles, porque si ves las fotos tendría yo creo 20 y tantos años, que decide hacer como un noticiero de arranque y para narrar una ficción radiofónica que era la adaptación de La Guerra de los Mundos, y genera un efecto de pánico social. De aliens, y además oías en la radio, están bajando los aliens aquí en Washington, no sé qué. Imagínate estar en esa época donde tú no tenías la imagen, solo tenías el audio, y tú lo asumías como que era verdad. Asumías que eso estaba sucediendo y generó un efecto brutal y nos dejó años, décadas y hasta el momento, no sé si 60 años después, 70 años después, discutiendo sobre el efecto de las noticias falsas y la desinformación. Es un caso icónico, el de Orson Welles. Y te lo menciono porque entonces no existía, pues como bien dices, ni el iPhone, ni TikTok, ni los filtros, ni la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿vienen estas herramientas a la que hay que sumarle ahora la inteligencia artificial a exacerbar el tema de la desinformación? Sí, yo coincido con ello porque mira, hay un estudio del MIT que se llama The Spread of False News in Internet, que está muy bueno como referencia.
y que básicamente lo que dice es que las noticias falsas, como están hechas, manufacturadas para viralizarse, o sea, su función es ampliarse, es difundirse. A diferencia de las noticias verdaderas que tienen otro proceso, tienen 70% más probabilidades de ser difundidas y circuladas las noticias falsas que las noticias verdaderas. ¿Por qué? Porque están asentadas en el morbo, en la sorpresa. Cuando veíamos en la elección norteamericana, la última elección presidencial norteamericana del 2020, veíamos estas noticias sobre Donald Trump, que en realidad era un niño del este de Europa, estas historias falsas, digamos, o la de la pizzería donde teóricamente había un centro de pedofilia, etcétera, en Washington. Que movía, que manejaba a Hillary Clinton. Exacto, y que además generó que una persona armada entrara a amenazar a esta pizzería que entiendo que estaba en Chevy Chase en Washington. Que por cierto era de un piso, ¿sí? Y la historia decía es que había un sótano. El centro de pedofilia era el sótano, es que, no lo encontraban. Exacto. Un poco lo que dice este estudio y lo que distintas expertas y expertos dicen en la materia de noticias falsas es que, 1, llegaron para quedarse, no las vamos a poder eliminar. 2, la mayor parte de la información que nos vamos a encontrar en redes sociales, digitales, plataformas, etcétera, va a ser falsa. 3, el problema es que tenemos ante esa emisión una recepción que quiere ese tipo digamos, de información. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es confirmar su prejuicio o su prenoción. No quiere retar lo que piensa, quiere confirmar lo que ya piensa. Y en ese sentido, ves una encuesta que dice lo que tú crees y entonces la jalas y dices, es mía. Ves una encuesta que dice algo contrario a lo que tú crees y entonces no la consumes. Entonces esto se conecta con el fenómeno llamado posverdad, donde las personas, Ana Paula, estamos creyendo lo que queremos, lo que se afilia más con mi prenoción, con mi prejuicio. Por ahí Mario Campos en su libro reciente Batalla por la Atención, lo entrevisté para el podcast. Que está increíble el libro, la verdad, un librazo. Una de las cosas que dice es que la tragedia es esta. Nos prometieron que el internet iba a ser una ventana al mundo donde nos íbamos a enterar de todo, Ana Paula, donde íbamos a estar perfectamente informados y además empoderados para seleccionar lo que tú quisieras de ello. Y lo que dice Mario es que pues, vivimos una traición porque hoy internet no es una ventana, es un espejo. Y lo que buscamos es sistemáticamente vernos al espejo de nuestro celular y confirmar que tenemos la razón, confirmar que nuestras ideas, nuestra cosmovisión es la correcta y los demás están mal. Y eso nos está dejando en micronichos, en pequeños segmentos llamados cámaras de eco en la que nos encerramos y nos reencerramos con personas, en espacios sociodigitales, con personas que piensan como yo. Sí. Entonces nunca voy a retar mi punto de vista y lo único que hacemos es estar buscando hacer una especie de cherry picking, de selección puntual de las cosas que confirman que yo tengo la razón y niego y no leo a nadie que opine distinto a mí, me limpio, purgo mi red social de cualquier opinión que me rete o sea contraria a mi punto de vista y eso pues está acabando, eso apenas lo publicó Byung-Chul Han en un artículo que publicó hace menos de una semana, donde dice que estamos perdiendo la acción comunicativa, Ana Paula. ¿Qué quiere decir? Ya no hablamos tú y yo para ponernos de acuerdo o para comparar nuestros puntos de vista, sino hablamos para cada quien irse de nuevo con su propia verdad, sin retar y sin capacidad de retar y cambiar el punto de vista del otro. Sí, creo que ahí podría entrar en juego esto que se llama disonancia cognitiva. Exacto. Pero antes de brincar a eso, ahorita que hablas de las cámaras de eco, pensando en las recientes elecciones en México, las del 2 de junio, sí. ¿Cuánta gente no decía, pero cómo fue esa enorme diferencia? Sí. Y decían, pues por lo que veo, entonces mi burbuja es más grande de lo que yo pensaba, porque no conozco a nadie que iba a votar por Claudia, ya sabes. Sí. Entonces, ¿qué piensas de eso, Claudio? Creo que todas y todos estamos encerrados en nuestras respectivas burbujas. Ese es el ecosistema comunicacional y digital en el que estamos hoy. Yo cada vez que doy conferencias con estudiantes o con empresarios, una de las cosas que veo es que todas y todos, basta meterse a su Instagram, es algo bien sencillo que lo puedes hacer en una dinámica, en una conferencia. Abran su Instagram, cámbienselo y vean si es el mismo Instagram que el suyo. Y cada quien tiene su propio TikTok, su propia curaduría de la red social. Entonces todos tenemos o todas tenemos, quienes estamos en redes sociales, acceso a esas plataformas, pero las usamos para consumir contenido completamente distinto. Entonces ese contenido y esa curaduría es nuestra burbuja.
¿no? Y estamos, porque de repente critican, es que estaban en la burbuja y por eso no creían que iba a ganar Claudia. Pues están en la burbuja todas y todos, también las personas que, por ejemplo, votaron por una continuidad sin ver el rumbo del país, por ejemplo, en ciertas cosas, salud, educación, seguridad y tal. Todas y todos, me parece, estamos encerrados en burbujas, y el problema de las burbujas, Ana Paula, es que no permiten el diálogo. Ya no son, lo único que nos queda es la altisonancia, la pelea, el agravio, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hipótesis, y no la he probado, pero esta es una hipótesis que les comparto a ver qué les parece. A ver. Mi hipótesis es que cuando pasamos mucho tiempo encerrados en cámaras de eco, nos acostumbramos a que nadie piensa distinto a nosotras o nosotros, ¿no? Nadie va a votar de Misred por López Obrador, ¿no? Por decir, o por Claudia Sheinbaum en este caso. Entonces siento que va a ganar la oposición. Lo que sucede en realidad, desde mi punto de vista, es que a la hora de estar mucho tiempo en esas cámaras de eco, nos regala, digamos, una discapacidad, una incapacidad para hacer algo, que es lidiar con el otro. Tratarme de poner en una posición donde digo, bueno, el otro no coincido con tu punto de vista, pero explícamelo, ¿no? Se pierde esa Perdimos capacidad. esa capacidad porque como estamos rodeados todo el tiempo de personas que dicen, no, muy bien, excelente punto de vista, coincido contigo, etcétera. Cuando enfrentamos a alguien en las redes sociales que empieza y dice, no, está súper mal tu opinión, no me gustó nada tu análisis de esta semana, Ana Paula. Entonces, ¿qué queda? Empieza a haber la altisonancia, pero no hay un diálogo de decir, oye, yo cuestiono tu argumento 2 y tu argumento 7 por esto y esto. Pero coincido en el 1 y el 2. No, aquí es, piensas como yo o eres otra persona con la cual yo no tengo nada que ver. Y eso es lo que antes sucedía en el espacio público, en la polis, que era donde nos poníamos, se sometían los puntos de vista a discusión, y piensa en nuestras universidades, donde tenías discusiones encarnizadas con otras alumnas, otros alumnos, profesoras o profesores, sobre ciertos puntos de vista. Hoy me parece que estamos teniendo una discapacidad para tener ese tipo de conversaciones. ¿Y qué se tiene que hacer? O sea, tienes que tratar de seguir a gente con la que no estás. Yo trato de hacer ese ejercicio, pero no sé. Y acabo limpiando a todos los que me chocan. Pero la idea es que tendríamos que mantener en nuestras redes sociales a gente con la que no estamos de acuerdo. Exacto. Pero aquí viene la pregunta. Puedes, por ejemplo, para no tocar fibras sensibles de México, voy a irme a Estados Unidos. Para escapar de la polarización mexicana a entrar a la polarización gringa. Sí. En Estados Unidos, que viene la elección de Trump y Biden, Twitter o X se ha convertido en una máquina de polarización. Pero más que nada de la extrema derecha de Estados Unidos, desde que la compra Elon Musk. Sí. Y tienes ahí a un individuo que se llama Charlie Kirk, que trabaja cercanísimo a Trump, lo super promueve. Entonces, bueno, yo lo sigo. Sí. Es alguien que promueve teorías de la conspiración a todo lo que da. Pues sus posts son de noticias falsas. Sí. Es de los que corta pedacitos de Biden cuando está desorientado y los exacerba. O sea, nadie dice que Biden está joven y de que no ve claro, y el debate fue evidencia clarísima de eso. Pero aquí lo hacen todavía mucho más evidente y exagerado. Sí. Entonces, si yo quiero seguir la información de todas las fuentes, no nada más de demócratas, no nada más de algunos republicanos, sino de todos el espectro, ¿qué debo de hacer con gente como Charlie Kirk? Porque están promoviendo información falsa. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es curar nuestro, digamos, plataforma o ecosistema digital de manera más diversa. No es fácil, yo lo digo sistemáticamente en conferencias de, oigan, amplíen sus fuentes, busquen, integren personas. A mí lo que me pasa es que integro a personas con las cuales yo opino completamente distinto, tengo una visión completamente distinta de la realidad, y el problema es que lo que sucede a lo largo del tiempo es que me da una sensación visceral de, ay, ¿cómo dice esta estupidez, no? Ajá. Y entonces digo, ay, bye, ya no lo voy a seguir, ya no voy a hacer muinas, porque el criterio del uso de las redes sociales, Ana Paula, es la gratificación.
Y ese es el problema de fondo. Bueno, el criterio de ser los seres humanos, lo que queremos es lo que queremos es pero entonces agrade. Lo que queremos es pura gratificación, y como ya nuestro pulgar es nuestro instrumento más importante de gratificación, pasamos 7 horas y media, mexicanas y mexicanos que tenemos el privilegio de ser internautas, o sea, conexión a datos, celulares, etcétera, etcétera, pasamos 7 horas y media viendo la pantalla de nuestro celular, de acuerdo con la IAB, desbloqueamos más de 150 veces al día nuestro celular. Entonces tenemos estamos acostumbrados a obtener gratificación. Y entonces cuando tú una plataforma la concentras en gratificación, entonces ¿dónde vienen las malas noticias? ¿No? ¿Dónde te doy esa otra parte de la realidad que no es gratificante? Y me parece que mientras no cambiemos esa lógica, pero implica que los mismos algoritmos y las plataformas hagan un trabajo para servirnos información más diversa. Como hoy lo que busca la plataforma es alargar lo que llaman el average time spent, o el ATS, o el tiempo promedio invertido, porque cada minuto, cada segundo que pasamos en una plataforma monetizan nuestra presencia, o sea, ganan dinero. Exactamente. Entonces yo tengo ahí a millones de personas viendo este contenido y yo monetizo ese contenido. Y entonces en ese contexto los algoritmos de las plataformas funcionan para darnos solo lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque quieren alargar el tiempo de estancia. Y si de repente, Ana Paula, te están sirviendo, tú estás viendo tu TikTok y te ponen coches y a ti no te gustan los coches y dices, me bajo, apago la aplicación y me voy a hacer otra cosa, aprende la aplicación que no te vuelve a poner coches. ¿Por qué? Porque no quiere que te vayas. Entonces, esa lógica es perversa, porque es una lógica que lo único que hace es servirnos de información, pero solo aquella que nos agrade, solo aquella que nos gratifique, que coincida con nuestros prejuicios o prenociones. Como ese es el driver, yo soy muy poco optimista respecto al futuro de poder tener una presencia en redes sociales que enriquezca tu perspectiva. Creo que al revés, lo que está haciendo, y lo dice Byung-Chul Han en este artículo que te menciono, dice que le llama el fin de la acción comunicativa. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en nuestros propios microespacios digitales, donde creemos que toda la realidad es esa, y dejamos de ver una parte importantísima de la realidad. Los medios de comunicación tradicionales tenían otro etos, que era traer los temas que eran importantes, a veces curados con una línea editorial, pero no estaban hipersegmentados o nanosegmentados a atender lo que le interesa a una persona concreta. Y ese cambio lo que elimina es la acción comunicativa, es decir, elimina espacios donde nos estamos informando de algo todas y todos, sino más bien cada quien tiene, como si tuviera su propio editor de noticias, pero solo noticias que te hagan sonreír. Bueno, entonces, un reto es eso, cómo hago que mis redes sociales estén conformadas por más algo de diversidad, más diversa, para exacto. poder tratar de esa forma mantener la posibilidad del diálogo. Pero ahora, vámonos al detalle. ¿Qué red social? ¿Cuál es la red social que, desde tu punto de vista, es la que más promueve las noticias falsas, y por qué? Yo creo que en general las que más promueven noticias falsas son las que tienen mayor tráfico. ¿Por qué? Porque hay más negocio, hay más contenido, hay más creadores, o sea, es un ecosistema más fértil. Es claro que hoy en el mundo, que eso no pasaba antes de la pandemia, TikTok es la, digamos, plataforma digital hegemónica en número de usuarios y en intensidad de uso, es decir, en el tiempo promedio de cada vez que te metes a TikTok. Yo les reto a quienes nos estén viendo, querida Ana Paula, que se metan 1 minuto a TikTok, pero solo 1 minuto. Solo 60 segundos. Ese reto. Te voy a decir porque cada vez que lo abro me brinca algo que digo, lo apago. Mira, o sea, siempre me brinca algo con mucho ruido, y no me gusta la música, o sea, que trae TikTok, no sé si como no le he usado lo suficiente, todavía el algoritmo no me conoce, y entonces... Pero úsalo 10 minutos y te va a empezar a leer muy bien. Y te diría yo que hoy TikTok, por su uso, no es de que más noticias falsas, pero sí difunde más. ¿Por qué? Pues porque tiene más usuarios, porque tiene más tráfico, porque tiene más volumen. Y además TikTok es hoy la plataforma líder en entregarnos gratificación por movimiento de dedo. Es decir, TikTok solo necesitas hacer esto para que te ponga un nuevo contenido. Y es interesante, Ana Paula, como si estudias los tiempos de navegación, la rapidez de navegación en función de los grupos de edad, es interesantísimo. Tú y yo navegamos lentísimo TikTok. Sí, claro. Pero pon un chavito de 11 años, sí. o sea, yo no puedo mover el dedo
pulgar tan rápido para navegar con esa velocidad. Pero no es solamente el movimiento físico, es la capacidad cognitiva de procesar ese contenido y rapidito decir, este me interesa, este no me interesa, en segundos. Eso está pasando también en Tinder, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo necesitas para determinar si alguien te guste o no? Ya no están tan de moda las aplicaciones. Sí, no, ya no, están bajando porque la gente quiere volver a conectarse personalmente. Cara a cara. Pero a ver, yo para cerrar el tema digamos, de qué redes sociales difunden más noticias falsas, me parece que todas las redes sociales han intentado curar su información para tratar de limpiar las noticias falsas, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque las estamos generando nosotros y nosotros, los usuarios. Para Zuckerberg. Exacto. Y nos encanta trabajar gratis para ellos. Exacto. Oye, fíjate, yo leí un libro que se llama The Chaos Machine, de un periodista, Max Fisher, del New York Times, y él habla, que hizo una investigación sobre todo esto, que o sea, no es quizás la que más tráfico tiene, eso no sé, pero la que más te mete en este agujero madriguera de conejo al mundo, al inframundo de la desinformación es YouTube. Si tú en YouTube le pones cómo cocinar un panqué de plátano. Sí, un tutorial. Tutorial. Al ratito te mete un tutorial de cómo hacer un smoothie y de pronto ya cuando menos te diste cuenta está enseñándote cómo preparar una mezcla que contenga chocongos, por decirte, ¿me entiendes? O sea, estoy ahorita inventando un caminito, un tema, pero él se pone a investigar las elecciones en Myanmar y de ahí, o sea, al grado de que él se dio cuenta que estaba siendo afectado él psicológicamente por el contenido que ya le estaba entregando YouTube, porque te pone, tú estás viendo un video y luego al lado viene el Up Next. Sí, exacto. Y además es algo que también dice Mario Campos en su libro, dice que es este tema de consumo pasivo, es decir, si tú quieres dejar de ver de videos de YouTube, tienes que ponerle stop o pausa. Si no haces nada, te va a estar sirviendo videos per secula seculorum, porque un poco también, lo dice Mario Campos, ¿tú has llegado al final de TikTok, Ana Paula? No. ¿Has llegado al final de Face o de Insta? Porque es eterno. O sea, tú le sigues haciendo así, el resto de tu vida es infinito. Entonces vas a ver, ahora, sí pasa de repente en Twitter que empiezas a ver posteos repetidos, pero tienes que pegarle muchos kilómetros de scroll down, ¿no? De deslizamiento, digamos, de pantalla, para poder empezar a ver contenido repetido. Entonces, en esa infinitud está la trampa, porque, digamos, tú si vas a leer un periódico, no quieres perderte algo. Tiene inicio y fin. Si vas a ver una película, tiene inicio y fin. Si tiene una serie, tiene inicio y fin. Pero las redes no tienen fin. Las redes tú tienes que decidir cuándo dices, ya, hasta aquí, ya llevo 3 horas y media viendo TikTok, entonces ya le voy a pausar, ¿no? Ya me duele el cuello, o ya, ¿a quién no le ha pasado? Y aquí seguramente quienes nos están viendo, que están en la cama viendo el celular, ¿cuántas y cuántos de ustedes han recibido un celularazo en la cara porque se te cae el celular o que te duelen los dedos o te duelen ya las manos de estar dándole ese scroll down, querida Ana Paula? Ese es un poco... Yo creo que es un asunto que habría que regresar a Pavlov, ¿no? Al condicionamiento clásico operante pavloviano, porque yo creo que estamos tan acostumbrados a hacer así sentir rico, ¿no? A ser gratificados del contenido, que estamos quedando, no es algo, pero es una especie de ludopatía, ¿no? Es como, a mí me recuerda en Las Vegas a los jugadores de maquinitas, ¿no? Que están pegándole al botoncito ahí, o jalándole a la palanquita, sistemáticamente buscando gratificación, y lo explica muy bien, porque Mario lo estamos citando muchísimo, pero lo explica porque tu estímulo, lo que te vas a recibir cuando hago así, es no es totalmente seguro que obtengas una gratificación. Y esa duda de si el contenido que sigue te va a gustar o no, es lo que hace adictiva. Igual que si ganara siempre que juegas en las maquinitas de Las Vegas, pues sería muy aburrido. Oye, a ver, tengo me acuerdo de esta noticia. Hubo un bombardeo muy fuerte en Rafah, en la zona de Gaza. Israel reconoce que ellos lo llevaron a cabo, pero se viraliza una fotografía. Ahora terrible. Cañona la foto, en donde se ve pues una devastación brutal. Y bueno, pues es una foto manipulada por inteligencia artificial. Entonces aquí quiero entrar con esa parte de... Así que ni le hemos pegado ahí. No, o sea, como inteligencia artificial, yo
la veo como si fuera un coche. Un coche nos puede servir para movernos del lugar A al lugar B en el ámbito positivo. Entonces tenemos pues maneras de llegar a distintos lugares más rápido, que de otra forma pues estaríamos muy limitados. Pero también un coche puede servir para atropellar a gente, matarlos y llevar a cabo un acto de terrorismo. Exacto. La inteligencia artificial y fake news o desinformación, ¿cómo ves esa interacción? ¿Siempre para mal? ¿Cómo se puede identificar? ¿Qué opinas? Sí, mira, yo opino que la tecnología nunca es intrínsecamente buena o mala. La que la hace buena o mala es el uso humano, ¿no? Somos las personas las que usamos la tecnología para cosas buenas o cosas malas. Y me parece que eso es importante decirlo, pero también es cierto que, digamos, la inteligencia artificial como un recurso tecnológico está permitiendo construir noticias falsas de manera mucho más fácil, rápida, que permiten viralizarse más rápido, que permiten además acompañarlo de imagen y video, ¿no? Que cuando tú ves a personas, los deepfakes que ya, llevan algunos años mostrándonos a Obama diciendo cosas que no dice, o a Trump diciendo cosas que no dice, ¿no? Solo por poner los ejemplos de Estados Unidos. Pero también está este otro lado, Martí Batres diciendo cosas que dice que no dijo. Exacto, esa también es buenísimo, que es el uso del pretexto de la inteligencia artificial, que es el famoso me hackearon la cuenta. No estaba borracho a los viernes a la 1 de la mañana cuando puse que no sé qué. Entonces ya me hackearon la cuenta, que es la salida fácil hoy. O sea, es decir, oye, no es mi voz, o me la hicieron con inteligencia artificial. Y la verdad es que ya va a ser un poco... Pero hay herramientas para poder identificar qué está hecho con... Sí hay herramientas, no, pero no son suficientes. Por ahí, Alfonso Muñoz, experto en temas tecnológicos, que quizá conozcas, lo dice con mucha contundencia. Es decir, si tú quieres hoy encontrar un perito, que te diga si ese video, esa foto es falsa o no, tiene herramientas para explorarlos, o un audio, o incluso un texto, ¿no? Porque también, hoy el texto es lo más fácil de determinar si fue creado con inteligencia artificial, porque ves que ChatGPT lo que utiliza es la probabilidad de la siguiente palabra. Y entonces, con base en eso, puede establecer muy rápidamente si un texto fue creado con inteligencia artificial o intervenido parcialmente con inteligencia artificial. Pero en un video, en una foto, todavía hay herramientas, digamos, limitadas para poder determinar ello. Un ejemplo de esto es autoridades electorales en México que están preocupadas por cómo legislar o aplicar la ley electoral, que es a veces muy detallada sobre el asunto de los contenidos, cuando tiene un permiso un candidato o una candidata, un partido político, de decir qué tipo de cosas, por ejemplo. Y eso está sometido a sanciones electorales. Es decir, si yo saco un video que usa violencia de género contra una candidata, ¿no? Y resulta que ese video pues me lo creó mi competencia y no lo hice yo, y entonces ahí empieza el intríngulis de la autoridad electoral que tiene que decidir, oye, ¿esto quién lo creó? ¿Es falso? Sí es falso. ¿Quién lo creó? ¿Lo creó un lado, el otro lado, un tercero en discordia? Entonces el papel de la verdad, o sea, el encontrar la verdad, me parece que va a ser uno de los grandes retos hacia el futuro. Y también es cierto que a la par que nacen estos contenidos con inteligencia artificial, hay otra serie de desarrollos, porque todo se vuelve una preocupación que se convierte después en tecnología o en software. De decir, oye, necesito un programa que tú le metas un video y te diga si está creado con inteligencia artificial. Una foto, un audio, un texto. Y me parece que hoy solo lo tenemos muy seguro en el texto y muy poco seguro en todo lo demás. En audio, video e imagen. Claro. Claudio, interesantísimo. Muchísimas gracias por un placer estar aquí contigo, querida aquí en Cuarto para las 4, hoy Cuarto para los 2. Exactamente, pero un gustazo estar aquí en tu espacio y espero que me inviten pronto otra vez. Aquí para que platiquemos entre todas. Gracias. Claudia y Claudio, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Cuarto para las 4.